Una de la tarde con 24 minutos. De inmediato conocemos qué ocurre en el mundo. Iniciamos con este informativo precisamente en Brasil. María Alejandra, bienvenida. Gracias, William. Buenas tardes. Iniciamos de inmediato con estas noticias. Decenas de manifestantes se agolparon frente a la residencia del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, al que la policía llevó a declarar en el marco de la investigación por el fraude en Petrobras. Algunos para respaldarlo y otros para repudiarlo. Poco antes, la policía allanó la casa del exmandatario en Sao Paulo, incautó documentos y lo llevó a declarar. Investigan posibles delitos de corrupción y lavado de dinero del esquema Petrobras practicados por Lula y asociados, indicó la Fiscalía del Estado de Paraná a cargo del caso. Según la prensa brasileña, las autoridades también llevaron de manera coercitiva para tomarles testimonio a la esposa del expresidente Marisa y a sus 3 hijos, además del presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto. Los allanamientos se produjeron un día después de que se filtraran supuestas declaraciones de un senador oficialista acusando a la presidenta Dilma Rousseff de interferir en la investigación y a Lula de estar al tanto del esquema de corrupción. La operación Lava Jato es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios y algunos de los principales empresarios del país. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extendió por un año la declaratoria de emergencia nacional sobre Venezuela, alegando que el gobierno de ese país continúa erosionando los derechos humanos y persiguiendo a dirigentes opositores. Alega que el gobierno de ese país continúa erosionando los derechos humanos y persiguiendo a los dirigentes opositores. La decisión de Obama coincide con un clima de agravada crisis política e institucional en Venezuela, luego que una sentencia del máximo tribunal redujera los poderes del Parlamento, controlado desde enero por la oposición. En la ciudad venezolana de San Cristóbal, este jueves manifestantes encapuchados quemaron un vehículo oficial y se enfrentaron a la policía en su segundo día consecutivo de protesta. Esta ciudad fue en donde en 2014 iniciaron las revueltas contra el presidente Nicolás Maduro, que se replicaron en varias ciudades y dejaron un saldo de 43 muertos y alrededor de 800 heridos. 8 trabajadores de una empresa de electricidad y 3 jornaleros fueron asesinados cerca de San Salvador y la policía investiga la posible participación de las violentas pandillas en estos crímenes. En esta localidad cercana a San Salvador, las autoridades encontraron el jueves los cadáveres de 8 trabajadores de una empresa de electricidad que realizaban labores de mantenimiento cerca de donde fueron asesinados. Más tarde, otros 3 cuerpos fueron hallados en una plantación de caña de azúcar y se presume que eran jornaleros que trabajaban en la zona. Ahora la policía indaga si los hechos fueron cometidos por las mismas personas que sospecha podrían ser miembros de las temidas pandillas que operan en la región. El Salvador es sacudido por una ola de violencia que, según las autoridades, es provocada principalmente por esos grupos. Cifras oficiales indican que en 2015 se registraron en el país 6.657 homicidios, que lo convierten en una de las naciones sin guerra más violentas del mundo, seguida por Honduras y Guatemala. Habitantes de la ciudad de Duma, ubicada en un bastión rebelde cerca de Damasco, manifestaron con el régimen de Bashar al-Assad el mismo día que los alrededores de la ciudad sufrieron bombardeos, a pesar de una tregua. La localidad cercana a Damasco se encuentra en el principal bastión opositor de Guta Oriental, en manos insurgentes desde 2013. La manifestación se produjo el mismo día en que los alrededores de la ciudad sufrieron 2 bombardeos a pesar de la tregua, según denunció el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Una persona murió. Miles de inmigrantes permanecen varados en la frontera entre Grecia y Macedonia, mientras cientos siguen arribando. No vuelvo a Siria. I don't go Syria. No vuelvo a Siria. Don't go Syria. Grecia calcula que hay más de 30.000 refugiados en todo su territorio y ha advertido que no puede manejar sola la situación. El viernes la Comisión Europea indicó que quiere levantar antes del fin de 2016 todos los controles en las fronteras internas impuestos en las últimas semanas de forma unilateral. Estamos presentando un mapa de ruta para el retorno al funcionamiento normal de la zona Schengen sin controles fronterizos internos. Más de 1.250.000 personas, principalmente sirios, afganos e iraquíes, pidieron asilo en los países de la Unión Europea en 2015, según anunció el viernes la Oficina Europea de Estadísticas Eurostat.
La ciudad colombiana de Cali registra el mayor consumo de heroína del país. Desde enero entrega kits a los adictos para prevenir el contagio de enfermedades. Silvia tiene 30 años y lleva la mitad de su vida entregada a la heroína. Vive en Cali, la ciudad colombiana que registra el mayor consumo de esta droga. Es a pocos kilómetros de aquí donde desde hace décadas se cultiva la amapola. Gran disponibilidad, bajos precios y alta pureza es lo que, según expertos, ha contribuido a disparar el número de heroinómanos en la ciudad. Por eso, desde principios de enero, Cali apuesta a la reducción del daño. Entregan a los adictos kits como estos para disminuir el contagio de enfermedades por compartir jeringas. Actualmente atienden a 90 personas por día, entre ellas Silvia. Defienden que no fomentan el consumo, sino que de esta manera previenen la transmisión del VIH, la hepatitis y también la sobredosis. Finalizamos con este bloque informativo, pero aún hay más noticias por informar. Que tenga un excelente fin de semana. Así es, Alejandra. También a través de nuestras redes sociales usted puede encontrar las noticias internacionales, parte de nuestro grupo multimedia. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos seguiremos conociendo las reacciones que se generan en los diversos departamentos de nuestro país luego de la designación de los 22 gobernadores departamentales. Con esto regresamos en unos instantes.